Hijos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo muy especial. A nosotros que nos encantan los mitos, las leyendas, estas historias que a todos nos resuenan, llegan a nosotros a través de libros, de textos antiguos o incluso de petroglifos. En este caso, vamos a estudiar un libro maravilloso, El dios humeante, la ciudad de Agartha y sus 12 ciudades. El mundo intraterreno es completamente apasionante en todos sus sentidos, tanto la ciudad mítica de Agartha como el tipo de energía que usaban. También tenemos Shangri-La o las ciudades subterráneas de Akakor, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar en un libro, El dios humeante, el relato de Olaf Jensen. Es la historia de Olaf Jensen, dos vikingos de 2 metros, un padre y un hijo que eran pescadores, que se aventuraron por una tormenta y aparecieron en otro mundo. Esta narrativa está explicada perfectamente en el libro, os lo recomiendo, pero yo no puedo comprimir todo en un vídeo, ¿no? Así que voy a hacer un resumen, espero estar a la altura y que disfrutéis del relato, porque de eso se trata, ¿de acuerdo? Este libro da unas claves brutales, os va a encantar. En este viaje os contaré la historia de Olaf Jensen, una historia muy interesante, contada por Willis George en su novela publicada en el año 1908, El ahumado Dios o Un viaje al interior de la Tierra. Estos son sus dos títulos originales. Para introducirnos en esta historia tenemos que conocer la existencia de una civilización escondida en las entrañas de la Tierra, bajo nuestros pies. Esta civilización es conocida bajo el nombre de Agartha. Y para aquellos que estén ya tirándose de los pelos, buscad límite 660. Esto es muy importante, este concepto es muy importante. Límite 660, buscarlo. A unos 320 kilómetros de La Paz, la capital de Bolivia, se situó el epicentro del terremoto de 8,2 grados de magnitud, que fue el segundo más grande jamás registrado. Sacudió la tierra desde Argentina hasta Canadá. Provocó daños materiales, ciudades como Sao Paulo, Toronto, Ontario quedaron tocadas, ¿de acuerdo? Pero el seísmo también reveló algo increíble. Abrió la posibilidad de descubrir un mundo perdido con montañas y valles a 660 kilómetros bajo la superficie. Los investigadores se vieron vistos a realizar experimentos, etc., mediante las ondas de rebote del seísmo, ¿de acuerdo? O sea, fue casualidad descubrir esto, buscarlo, límite 660. Por lo tanto, ahí abajo, a 660 kilómetros bajo nuestros pies, hay cavidades que cabrían ciudades dentro. Hay tundra y hay montañas. De hecho, los picos más altos están ahí abajo. Hasta ahora se pensaba que estaban en el fondo del mar. Por ejemplo, la fosa de las Marianas. Pero en este caso no. Las montañas más altas están bajo nuestros pies. Al igual que hay océanos subterráneos. Por lo tanto, un poco de fe ante estas historias. Continuando con el relato, también el comandante Byrd nos contó unas extrañas experiencias vividas en los polos de la Tierra. Pero vamos a profundizar en Olaf. Olaf Jensen nació en Uleaborg, una pequeña ciudad marinera rusa, un 27 de octubre del 1811. Olaf Jensen, desde los 14 años, acostumbraba a acompañar a su padre en sus viajes de pesca. Todo normal, se crió como un chico normal, hasta que a sus 19 años realizó un viaje extraordinario. Jens y Olaf, que era el nombre de su padre, zarparon con su slop. Consiste en un barco de vela con un aparejo de proa a popa y un único palo, ¿de acuerdo? Es una embarcación sencilla. El día 3 de abril del 1829, llegando a la ciudad de Kristian, donde ambos descansaron 2 días para después nuevamente retomar el camino, hasta hacer escala en Hammerfest. Disculpadme, pero son nombres noruegos, ¿vale? Descansando una semana allí y cargando suministros de provisiones y agua para continuar hasta Spitsbergen.
Aprovechando un fuerte viento que soplaba desde el sureste, Jens decidió aprovecharlo y navegar hacia Franz Josef Land. Tras esto, navegando varios días, se vieron envueltos en una gran tormenta de nieve, viento y niebla, que estuvo a punto de hundir el barco. Al terminar la tormenta, llegó la calma, pero con la tormenta también desaparecieron los icebergs. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuántas noches? Mi mente parecía tener el tiempo confuso. También descubrieron que los barriles de agua que tenían en la bodega estaban vacíos, lo cual les hizo entrar una gran sed, así como también comprendieron que tenían un serio problema. Para olvidar la sed, subieron comida y un vaso vacío de la bodega. Llenaron el vaso de agua de mar y, curiosamente, esa agua no estaba salada. Ambos llenaron rápidamente los dos barriles de esta agua dulce, creyendo que esta agua dulce provenía de una corriente cercana. Tras esto, su brújula comenzó a reaccionar extrañamente. Cuando uno de los barriles de agua se agotó, fueron a rellenarlo, pero el agua del mar volvía a ser salada. El padre de Olaf, viendo muestra de la extrañeza del momento, se dispuso a observar el horizonte y vio un nuevo sol. Comentando a su hijo que había leído sobre esos falsos soles, los cuales son espejismos que pronto desaparecen, pero este falso sol no desapareció. Mientras avanzábamos, las nubes y las nieblas lograban a veces ocultar la ubicación de ese extraño sol, pero nunca del todo, y poco a poco parecía subir cada vez más en intensidad sobre el horizonte. En aquel cielo de color púrpura, en realidad podría decirse más bien que se asemejaba a nuestro sol, por su forma circular, más cuando era oscurecido por las nubes o la niebla del océano, cambiaba su luz blanca a luz verde luminosa. Otros días cambiaba por un color rojo parecido al aspecto del bronce, pareciéndose más a una nebulosa, como si reflejara la luz del más allá. Finalmente, al atardecer, cogía un color ahumado. Sea cual fuese la causa del fenómeno, no era un reflejo, pareciéndose más bien a un planeta desconocido. Poco tiempo después de que el padre de Olaf lo despertara diciendo que había tierra a la vista, la brújula de nuevo parecía funcionar correctamente. Desembarcaron en una playa donde recolectaron frutos secos y uvas gigantes. Estaban asombrados. ¿Dónde estaban? ¿Qué eran esas tierras? ¿Cuántos días de tormenta habían pasado? Esto era un regalo de Odín y Thor. Eso pensaron ellos, debido a su aburrida dieta en el barco durante estos días. Navegando por el río, observaron un enorme barco, de enormes dimensiones y de diferente construcción a la que ambos conocían. En el barco, un gran coro cantaba y tocaban una música similar a la producida por las arpas. El gran barco se detuvo y un bote con 6 hombres bajó de él. Se acercaron al slop de pesca, hablando en un extraño idioma. 6 hombres de estatura gigantesca, de cabellos rubios luminosos y morenos opacos. Comenzaron a acercarse hacia nosotros y cada vez parecían más enormes. Al llegar se dirigieron a nosotros en un idioma extraño. A pesar de su gigantesca estatura, nos dimos cuenta de que no eran hostiles. Sin embargo, eran portentosos. Hablaron mucho entre sí y de pronto uno de ellos se echó a reír, sin moderación, como si fuéramos de verdad un par de exóticas criaturas completamente sobrenaturales. Un descubrimiento de lo más gracioso para ellos. En este gran barco habían varios cientos de personas. La nave se llamaba el Naz, que más tarde ambos, padre e hijo, se enteraron que significaba placer.
o más correctamente traducido, excursión de placer. Los motores de este gran barco eran silenciosos y a la vez muy potentes. Estaban diseñados para navegar por los ríos. Este maravilloso barco por las noches estaba iluminado por algo similar a lo que ahora conocemos por electricidad. Pero en el otoño del año 1829 ni Olaf ni su padre conocían la electricidad. Esto para ellos simplemente era magia. Se miraban asombrados y no sabían si estaban en un sueño o habían muerto. El barco se detuvo durante 2 días en la ciudad de Jeju. Qué curioso, ¿eh? Hacemos un paréntesis. Jeju, la ciudad. La timografía de la palabra apunta... Bueno, continuamos. Jeju, ciudad portuaria, que Jens pensó que estaría situada bajo Estocolmo o Londres, por lo extensa y lo grande que era. La ocupación de sus habitantes parecía ser la agricultura, pero había un clima extraño. No hacía ni calor ni frío, pero el sol era intenso. El oro era abundante tanto en el barco como en la ciudad. Las cúpulas de los edificios públicos eran de oro. Los acabados redondos. Estaban repletos de oro. Puertas y mesas estaban recubiertas de láminas de oro. Jamás vieron algo parecido. La vegetación, como los productos de la tierra, eran tan grandes como los habitantes. Para poner un ejemplo, las uvas eran del tamaño de una naranja. Las naranjas eran del tamaño de un balón. Había grandes manadas de ganado parecido a las reses, pero sin serlo. Olaf y su padre fueron acogidos en esta ciudad durante todo un año por estos seres enormes, humanos de más de 3 metros. Teniendo como instructores a Jules Galdea y su mujer, Iman. En este año, padre e hijo aprendieron bastante bien el lenguaje de estos grandes seres, su cultura y sus costumbres, pero siempre anhelaban volver a casa, pero para ellos estaban perdidos en un sueño. Pasado un año, a Jeju llegó un enviado del gobernante de la ciudad llamada Edén, una ciudad capital, que durante 2 días estuvo preguntando a Olaf y su padre por el lugar de donde procedían, cómo vivían, sus creencias religiosas y muchas otras cosas más. El sol raro, del que hablábamos antes, en el libro es llamado el dios del humo, que parece ser que está suspendido en el centro de la tierra, manteniendo en su lugar todo el orden y haciendo posible la coexistencia. Haciendo un paréntesis, este sol podría ser perfectamente otro estado de la materia que no conocemos, un quinto estado o un sexto estado de la materia o plasma. Es posible. Más tarde Olaf descubrió que el idioma de estas gentes es muy similar al sánscrito. Tanto Olaf como su padre fueron llevados a la ciudad de Edén, en un artilugio supuestamente eléctrico y silencioso. Parecía hacer una especie de zumbido que corría por un carril a muy alta velocidad. Ambos fueron llevados a una lujosa sala y fueron recibidos por el sumo sacerdote. Las ciudades y las paredes de estas salas eran de cristal, dejando ver salas aledañas. Padre e hijo se miraron y asombrados se preguntaban cómo podían existir ciudades así, cómo podía haber tanta diferencia de la ciudad que venían hacia la que se dirigían. Uno de los acompañantes les comentó: contra más cerca estamos del dios humeante, más manipulables son los objetos que hay alrededor. Curiosa esta frase. De la ciudad del Edén parten 4 ríos. Los nombres de estos ríos son Éufrates, Pisón, Gijón y Tigris, los cuales salen de una misma fuente en direcciones opuestas. Tras una larga charla con el sumo sacerdote, este les preguntó a Olaf y a su padre si deseaban permanecer en este lugar o regresar a su hogar de origen, al exterior. Ambos pidieron conocer mejor este lugar maravilloso, pero con la idea de regresar.
a lo que el sumo sacerdote les advirtió que el regreso sería tan peligroso como el viaje de ida. Olaf y Jensen hicieron varias preguntas. Muchas de ellas tuvieron que ser explicadas, como por ejemplo, ¿quiénes eran? Ellos se denominaban primordiales, seres conscientes de las primeras etapas de la vida. Olaf y Jensen se miraron, como asombrados por esta declaración. El sumo sacerdote les dijo: los pueblos del exterior son hostiles. Sus humanidades no suelen durar. Las tradiciones del brumoso pasado siempre se han transmitido de padres a hijos en el mundo exterior, de generación en generación, y por alguna razón el interés de tu pueblo en las zonas heladas del mar no ha disminuido con los años, sino que con cada nueva generación un nuevo impulso inquieto en sus corazones los hacen buscar caminos imposibles. Olaf y Jensen se miraron asombrados. Le preguntaron que cuál era el motivo. El sacerdote dijo: en las primeras etapas de este mundo, las ciudades eran intraterrenas, porque el mundo exterior era hostil. Decidimos excluirnos en estas ciudades para proteger el conocimiento y la vida. El sacerdote exclamó: ¿no anhelas conocer los secretos de estas tierras? ¿No anhelas conocer los secretos de tu mundo? ¿No anhelas saber por qué vosotros entregáis a vuestros fallecidos a la tierra? ¿Por qué enterráis a vuestros muertos? Olaf se quedó asombrado al darse cuenta de que el sumo sacerdote conocía las costumbres de los pueblos del exterior, y concluyó: para que su ser encuentre el camino hasta el dios humeante. Y aquí hacemos un paréntesis, al igual que en el libro de Adán te cuenta que 3 sacerdotes vinieron de Oriente, se llevaron el cuerpo de Adán al sepulcro sagrado que estaba en una galería interna de la tierra, y esto lo encontráis en un vídeo aquí en el canal. Continuamos con la narración. El sacerdote les dijo: vuestras humanidades, al igual que los niños, olvidan sus tareas y olvidan el por qué están aquí. Bueno, amigos, espero que os haya gustado la narrativa. Es el resumen de un libro, ¿de acuerdo? Olaf y su padre se quedan un año más en esta ciudad, luego emprenden el viaje al exterior y ahí es cuando el padre fallece, ¿de acuerdo? Y él queda a la deriva. Es encontrado por un barco pesquero y luego, atención, es ingresado en un psiquiátrico, porque nadie le creía. Hasta que años después logró salir, contactó con un periodista o un novelista y sacó este libro. Así es. Os invito a leeros el libro, os invito a estudiar la historia, sobre todo la biografía. ¿Qué os parece? Amigos, disculpadme si ha quedado largo. Ha sido una tronchada de vídeo, me he mordido 4 veces, espero que no se haya notado. Y nada, espero que disfrutéis, nos vemos en el siguiente vídeo y decidme si queréis que hagamos vídeos así también. Tengo muchísimos libros para compartir con vosotros. Muchas gracias y adiós.